Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros ya hemos sido comprados, ¿cierto? 1 de Corintios, yo creo que es capítulo 6:20, nos dice que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces ya no somos de nosotros mismos, ya somos de Él. Hemos sido redimidos, comprados y somos de Él, pertenecemos a Él. Nuestra vida pertenece a Él. Entonces todo lo demás, todo lo que tenemos es de Él. Entonces la idea es que nosotros ahora somos mayordomos. Todo lo que tenemos ahora, lo que decimos es nuestro, nuestra casa, carro, cosas, dinero, familia, todo es de Él. Y yo tengo que ser un buen mayordomo, administrador de lo que Dios me ha dado, y que yo un día voy a presentarme delante de Él para dar cuentas por lo que yo he hecho. En la parábola que escuchamos ahorita en Mateo 25, habla de un señor que fue de viaje y dejó talentos a sus siervos. Pero llegó un momento cuando regresó de viaje y él preguntó a ellos, ok, entonces, ¿qué han hecho? Y vemos que el primero hizo doble con lo que tenía y escuchó esas palabras que queremos, yo creo, todos escuchar: siervo fiel, has hecho bien, entra en el gozo o la felicidad de su Señor. Y el segundo también. Ok, vemos que el segundo no recibió 5, recibió 2, pero hizo 2. Entonces vemos también que no todos somos iguales, no vamos a recibir ni la misma responsabilidad, ni mismos dones, ni tengo que compararme con otro. Yo no tengo que hacer lo que hace Jorge, o lo que hace Oscar, o hace otro. Yo necesito hacer lo que Dios me ha dado a mí y ser fiel con lo que Dios me ha dado a mí. Somos diferentes y tenemos diferentes dones y diferentes tareas. No todos van a ser misioneros, no todos van a ser pastores, no todos van a tener las mismas responsabilidades, pero con lo que Dios me ha dado, yo voy a rendir cuentas. Entonces voy a presentarme delante del Señor un día y Él va a preguntarme: al último que recibió 1 no hizo nada. Ese es lo peor de los casos. El problema no es lo poco o lo mucho que Dios me ha dado, porque el segundo también escuchó: fiel siervo, has hecho bien, entra en el gozo del Señor, has sido fiel. Sobre poco voy a ponerte sobre mucho. Yo no sé si yo quiero ser puesto sobre mucho o no en el cielo, pero quiero escuchar las palabras siervo fiel, eso sí. Quiero escuchar que Dios está contento y feliz con lo que yo hice, con lo que Dios me dio a mí. Entonces, esa es mi responsabilidad. Él va a preguntarnos sobre todo lo que Él ha encomendado a nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, el trato que hemos tenido con todos. Va a preguntarnos sobre el dinero que Él dio a nosotros y que hemos hecho. Entonces, ese es el juicio del creyente. El juicio del creyente no es para condenación o salvación, porque eso es lo que recibimos en Cristo Jesús, es la salvación ahora. Y no vamos a estar en el gran trono blanco que habla Apocalipsis 20, porque en este momento son los que no recibieron a Cristo y van a ser juzgados según sus obras y todos lanzados en el lago de fuego. No vamos a estar en este juicio, gracias a Dios. Por la sangre de Cristo hemos sido comprados, pero sí vamos a rendir cuentas por lo que hemos hecho en nuestra vida como creyente. Entonces, y esas son las coronas o las recompensas que hemos recibido. Vamos a dar como ofrenda a Él también. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que yo hago en mi vida como creyente, Él me dio su palabra, su Espíritu Santo, su gracia, su poder para hacer lo que Él me encomendó. Entonces, Él me da todos los instrumentos o herramientas que yo necesito para cumplir su propósito en mí y lo que Él me ha dado. Entonces, la gloria es para Él. No es porque yo fui fuerte o más inteligente, no.
Y aún Dios escoge el menos posible y el menos indicado para mostrar su gloria. Él usa instrumentos inútiles y los hace útiles. Entonces es lo bonito de lo que hace Dios en nuestras vidas. Entonces, sí somos mayordomos y lo que queremos es ser fieles hasta el fin. Y lo que vamos a ver en este último parte, y hemos seguido a Pablo en este última, los últimos 15 capítulos de Hechos, hemos visto sus viajes y todo lo que él ha hecho, porque Lucas va con él y va anotando todo para nosotros, y tenemos la historia en la palabra de Dios de todo lo que pasó y cómo la iglesia empezó. Lo bonito es cuando llegamos a esta última parte, vemos a Pablo ya un poco más viejo. Creo que tenía como la edad mía ahora. Entonces, un poco más viejo. Y fácilmente, Pablo pudiera haber tenido la idea de, pues, yo he hecho mucho, ¿no? Y acaba de salir de casi morir en el mar por todo lo que pasó con el barco y que vimos. Entonces, fácilmente pude haber llegado a Roma y decir, ok, voy a descansar un poco, ¿no es cierto? Que me ayuden a pasar estos últimos años y no voy a pensionarme, ¿cierto? Ya he ganado este tiempo para hacer nada. Vamos a mirar qué hizo Pablo, ¿ok? Empezando en capítulo 28 y nosotros en versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ok, en esta primera parte, y lo que quiero que vean es que él solo esperó 3 días para convocarlos, ni tomó sus 2 semanas de vacaciones cuando llegó a Roma. Él a los 3 días dijo, ok, listos para hablar con los judíos, y convocó a los principales entre los judíos para hablar a ellos. Entonces, la idea de impulsado por el amor que tengo ahí es la idea de que Pablo no pudo parar. No es obligado a hablar, no es obligado por la ley o por la iglesia o por nadie para hablar a los judíos. Es algo dentro. El evangelio quemaba en su corazón. Él necesitaba hablar con ellos de lo que pasó. Entonces él esperó 3 días. Entonces vemos primero fiel a los judíos. Recuerda que en las instrucciones del Señor es al judío primero y luego a los gentiles, ¿cierto? Esa es la forma que vemos el patrón de Pablo en todo. Cada ciudad que llegó a la sinagoga, presentó el evangelio a las personas que estaban ahí, y luego cuando recibieron o rechazaron, él dijo que vamos a presentar el evangelio a los gentiles. Exactamente lo que él está haciendo en Roma también. Convocó a ellos, vinieron a él para compartir lo que había pasado a él. Es la primera parte que escuchamos en los primeros versículos. Está dando por qué está preso. De pronto hubieran pensado, ¿por qué vamos a escuchar a un prisionero? Explicó por qué él está preso. Por causa de la esperanza de Israel. Entonces, él está abriendo la puerta para compartirles el evangelio. Esa es su meta. Él quiere que ellos escuchen las buenas nuevas, ¿ok? Buenas nuevas de Jesucristo.
Entonces, solo vamos a leer la próxima parte ahora, entonces, de la reacción de ellos, en versículo 21 a 24. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ok, piensa en lo que ellos están diciendo. Entonces, estos no son creyentes, son judíos de la sinagoga, los principales. Pablo había escrito el libro de Romanos, que es la próxima carta en nuestro Nuevo Testamento, como 5 años después, 5 años antes de lo que estamos leyendo ahora. Entonces ya había escrito Romanos hablando de quiere ver a los hermanos en Roma. Ya hay una iglesia en Roma. Hay personas que aman al Señor. Él escribió su carta a ellos, dándoles instrucciones en cuanto al Evangelio. Entonces, ya 5 años después hay una iglesia fuerte. Entonces, ellos están hablando a los creyentes, ellos como secta, diciendo, oh, hemos escuchado de ellos, es notorio lo que... Entonces, ya en una ciudad muy grande como Roma, ya habían escuchado del Evangelio, de la iglesia, de otros que han conocido a Cristo. Entonces, para Pablo, eso debería ser como buenas noticias también, ¿no? Que, qué bueno, que ya para los judíos principales no era bueno, era una secta, pero para él debería ser bonito escuchar que, ya han escuchado entonces. Ok, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces vemos a Pablo aquí, es preso, pero tiene libertad. Recuerda, vimos eso la semana pasada, que Dios preparó el camino, todo lo que pasó en la isla Malta antes de llegar ahí. Dios había preparado el camino que los encargados, el centurión, dio a él más libertad que los otros presos, porque él había sanado a mucha gente y había sido realmente un apoyo grandísimo para los marineros y para los 276 que se salvaron del barco. Entonces ya tiene más libertad que los demás, tiene oportunidad y él está aprovechando este momento. No es para descansar o para ya decir, bueno, no tengo más tarea, ya estoy en Roma. Eso fue la meta, ¿no? La meta de ir a Roma es compartir el Evangelio. Entonces él va a ellos y ahora lo que vemos es que él es fiel a compartir a ellos. Pasó de la mañana hasta la tarde, ya es otro día que habían apuntado, pero empezó a explicarles desde Moisés y todos los profetas, hablando del anuncio de Mesías, hablando de la necesidad de Mesías, hablando de cómo el Mesías iba no solo llegar, pero iba a morir en la cruz y resucitar. Eso todo él explicó usando el Antiguo Testamento, porque recuerda que no hay, estamos en el proceso de ver el Nuevo Testamento ser escrito, ¿cierto? Él escribió Romanos y falta unos libros todavía para escribir. Pero los judíos, por seguro, solo tienen el Antiguo Testamento. Entonces él usó el Antiguo Testamento. Recuerdo, él como fariseo y como entrenado en Jerusalén, él sabía exactamente dónde ir y cómo usar el Antiguo Testamento para demostrar que el siervo del Señor, si recuerdan Isaías 53, y habla del siervo que iba a sufrir, y él explicó cómo Mesías iba a llegar y que Mesías también tenía que sufrir, morir por los pecados de todos. Eso no
no estaba en la mente de los judíos hasta hoy en día la idea de un Mesías que sufre y muere. Entonces, ese es el misterio del Antiguo Testamento que es más revelado en el Nuevo Testamento. Y tenemos las buenas nuevas de Jesús y cómo Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, donde Él nació, donde Él tuvo su ministerio, donde Él predicó, aunque iba a Egipto y que iba a regresar, tantos detalles de Mesías, y Jesús cumplió exactamente uno por uno cada de estos detalles, y ellos escucharon de Pablo, un maestro excelente, que enseñó desde la mañana hasta la tarde. Entonces, horas que él pasó con ellos, explicándoles de cómo era Mesías. Algunos, y ese es algo que vemos cada vez en Hechos, y yo creo también en la vida hoy en día, que algunos reciben la palabra de Dios, están abiertos para escuchar, y otros rechazan. Entonces siempre tenemos algunos que dicen sí y algunos que dicen no. Entonces no deberíamos frustrarnos nosotros. Aquí hay un maestro por excelencia que está enseñando la palabra de Dios, y algunos que dijeron que no. Entonces yo no tengo que frustrarme cuando las personas dicen no. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser fiel. Mi responsabilidad es dar la palabra de Dios. Mi responsabilidad no es la reacción de la otra persona. Mi responsabilidad, claro, a mí me gusta ver a la gente recibir a Cristo, pero mi responsabilidad no es su reacción. La reacción de cada uno es según lo que es en su corazón, ¿cierto? Entonces mi responsabilidad es ser fiel para llevar la palabra de Dios y compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida, y que otros también pueden conocer a Él. Entonces, mira una palabra importante, persuadiéndoles. Entonces, yo creo con mucho amor y mucha pasión, porque recuerda que Él ha pasado años compartiendo la palabra de Dios. Y cada vez que vemos a Pablo hablando, está hablando de la transformación, de lo que pasó en él y cómo Dios lo rescató. Entonces, ese es el mensaje, ¿cierto? Cuando vamos a compartir el Evangelio, debe ser algo porque es mi experiencia, ¿cierto? Es lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, estoy compartiendo de cómo Cristo me transformó y me sacó y me cambió, y cómo sigue obrando en mi vida. Entonces, seguramente persuadiéndoles, él usó todos sus argumentos y todo su inteligencia para compartir con ellos. Pero recuerda que es según cada uno. Cada uno tiene que tomar una decisión. Cada uno tiene que decidir si va a creer y confiar y arrepentirse, o si va a seguir en su propio camino. Y es exactamente lo que tenemos. Algunos respondieron, algunos dijeron no. Entonces, una reacción ahora que vamos a ver. Él fue fiel para compartir y fue fiel para confrontar a ellos también. Esa es la próxima parte. Entonces, ese es un judío hablando a los judíos, empezando en versículo 25, yo creo es. Sí, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y no entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Yo los sane. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles
es enviado esta salvación de Dios. Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Entonces vemos también que es fiel para confrontar, para hablar fuerte a ellos. Ahora una de las cosas que no nos da aquí es como el sentir. No sé si era en frustración o enojo o en amor, cómo hablo estas palabras. Pero como es una palabra fuerte, yo creo lo habló directo, habló bien serio a ellos, diciendo estas palabras. Ese mismo pasaje, bueno, es tomado de Isaías 6, cuando Isaías recibió su comisión de hablar al pueblo de Israel, que él dijo, heme aquí, es un pasaje lindísimo, Isaías 6, heme aquí, envíame a mí, y Dios da a él esta tarea de predicar, pero el pueblo no iba a escuchar. Es por eso en Isaías 6, 9 y 10 habla estas palabras, Dios en cuanto del pueblo de Israel. Jesús también habló estas mismas palabras al pueblo judío que no habían escuchado. Y aquí, bueno, Pablo no estuvo en este momento, porque Pablo recibió a Cristo, recuerda, después, como después de la resurrección. Entonces él no escuchó en este momento, pero él usa este mismo pasaje porque eran tan sordos, tan duros de escuchar la palabra de Dios. No querían aceptar la palabra de Dios. Entonces ellos no es que no tenían capacidad física, es que no tenían esa capacidad espiritual. Algo súper peligroso en cuanto de la palabra de Dios es escuchar y rechazar. Cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Dios, nuestro corazón se pone duro y más duro hasta el punto que no me importa y no puedo escuchar. Algunas personas creen que, bueno, yo voy a esperar hasta el último momento, quiero vivir mi vida como yo quiero vivirlo, y al último, antes de morir, yo voy a recibir a Cristo. No funciona así. Es cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Es cuando yo he escuchado historias de personas que han dicho en el momento de morir, yo no puedo recibir a Cristo. Qué tan triste de rechazar la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra en el momento que es dado. Tenemos que no dejar. No dejar a nuestro corazón endurecer. Es peligrosísimo. Tenemos más bien de recibir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obra y tenemos que aprovechar este momento porque no es siempre. Yo pienso en ahorita, en el momento de entre el pueblo latino, hay muchos que están recibiendo a Cristo. Yo creo que Dios está haciendo algo especial de ver a tantas personas recibir a Cristo. No es así en Gringolandia. Aquí entre los gringos es difícil compartir el Evangelio. ¿Hay libertad para compartir? Sí. Pero la gente recibe la palabra de Dios. Mis vecinos, yo trato de compartir con mis vecinos, están súper cómodos. No están interesados. Yo estoy tratando de hablar con varios que están enfrente. Digo eso no para decir que son mejores, no es eso. Es para decir hay momentos cuando Dios está obrando. Por eso los hombres oren por avivamiento, oren por años por el mover del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está moviendo, no va a pasar. Y oren por años que hay un mover. Necesitamos un avivamiento en los Estados Unidos. Pero necesitamos aprovechar también el momento que Dios está obrando.
y rechazar la palabra de Dios. Mira lo que Dios dijo estas palabras a este pueblo. Dijo que no van a escuchar, no van a recibir y no van a ser salvos. Porque están duros. No, nunca deja a su corazón llegar así. Ok. Entonces fue, aún después de decir estas palabras, se fueron discutiendo entre sí en el versículo 29. ¿Y qué hizo Pablo después de ver a estas personas duras? ¿Qué fue su reacción? ¿Se desanimó? En ninguna forma. Él dijo, no, desde ahora en adelante voy a predicar afuera de la sinagoga, afuera de los judíos. Voy a llevar la palabra a personas que sí van a recibir la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque esos somos nosotros, los gentiles. Y dice el versículo 30, y Pablo permaneció, esa es una palabra súper importante, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todo lo que a él venía y predicando, mira versículo 31, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abierto y sin impedimento. Entonces, en este último 2 años que estaba encarcelado ahí, ¿qué hizo? Que estaba triste y llorando y molesto porque tiene un soldado ahí al lado de él siempre con una cadena y preso, y que no. Él usó este tiempo para escribir más cartas a las iglesias. Usó este tiempo para enseñar la palabra de Dios a las personas que llegaron. Usó este tiempo para compartir con el evangelio a las personas. Entonces vemos a él perseverando. Él no paró, no dejó de compartir la palabra de Dios. Esa es la idea del buen siervo fiel, ¿cierto? El buen siervo fiel es el que no para, el que sigue adelante, que no va a dejar de compartir. Pablo tenía todas las excusas que uno puede imaginar. Él tenía una lista que yo podía haber dicho, pues yo soy preso, yo tengo este hombre aquí que se molesta cada vez que yo hablo, yo no tengo la libertad, yo estoy viejo, todas las razones que nosotros ponemos para no compartir el evangelio. Y él no lo hizo. Más bien fue fiel. Fiel para compartir las buenas nuevas que otros iban a escuchar. Nosotros tenemos el mejor mensaje para dar que cualquier otro mensaje. El evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo que otra persona puede conocer. Pablo estaba convencido, hasta dio su vida. No es súper claro, terminó estos 2 años, no es súper claro si él murió en este momento o después de 2 años dejaron a él en libertad, porque pasó el tiempo para que las personas llegaran a presentar su caso contra él. Pero sabemos que en poco tiempo él murió. Él sí murió como mártir en estos 2 años o por máximo como 3 años más. Entonces, no vivió por mucho tiempo después de eso. Pero él estaba convencido y con pasión porque Cristo había transformado su corazón. Él estaba convencido de que él necesitaba compartir el evangelio con otras personas. Él estaba convencido que necesitaban escuchar las buenas nuevas. El evangelio son noticias buenas, no son consejo bueno. ¿En qué sentido? No es que cuando hablamos del evangelio, que estamos dando a personas una forma de mejorar su vida, o que si hacen ciertas cosas van a mejorar, van a estar mejor. No, es noticias, es algo hecho. Es como ustedes ven la noticiera, son hechos reales y están, cuando hablan de la verdad, hay hechos reales que uno está mirando y que es algo que pasó, ¿cierto?
Entonces, lo que nosotros tenemos es buenas nuevas, noticias de Jesús. Y es algo que Él ya hizo por nosotros para darnos vida eterna. No tenemos que añadir a lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero sí tenemos que reaccionar. Tenemos que aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que arrepentirnos, entrar en esta relación con Él. No hay algo que yo puedo añadir para ser salvo, menos que aceptar lo que Cristo ha hecho. Decir que yo quiero eso para mí. Yo quiero una vida diferente. Yo quiero arrepentirme de mi pecado. No voy a seguir en mi camino. Voy a seguir en el camino de Jesús. Y ya entender que yo no soy mío. Yo he sido comprado. No es para vivir cada día egoístamente para lo que yo puedo hacer. Pero voy a vivir cada día para Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos demostró, ya demostró su amor tanto que yo no puedo hacer otra cosa. Él dio su vida por mí. Ahora yo tengo la oportunidad de vivir cada día para Él. Eso es lo que Él ofrece a nosotros. Pablo fue fiel hasta lo último que vemos acá, que aún a pesar de su situación, nosotros también podemos ser fieles. Necesitamos estar convencidos del mensaje, convencidos de lo que Cristo ha hecho y ha hecho en mí. Y con eso yo voy a seguir adelante, nunca voy a parar. Y espero que todos nosotros vamos a escuchar un día: fiel siervo, siervo fiel, entra en el gozo de su Señor.